Yo los voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Juan, primera de Juan. Y desde el capítulo 1, versículo 1, dice así el título, La palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mire, hermano, la evolución que había habido en la vida de este discípulo, que había sido originalmente un discípulo de Juan el Bautista, y que un día recibe el testimonio, recibe el Evangelio, como lo hemos estado estudiando en las reuniones pasadas, recibe el Evangelio, recibe la buena noticia de que Jesús, el Cristo, la luz del mundo, estaba allí caminando a la orilla del mar de Galilea. Ahora, fíjese que cuando estudiamos el Evangelio, según San Juan, comienza relatando lo mismo que en esta carta que escribe esta epístola universal del apóstol Juan. No arranca, era conocido de Jesús, era allegado, era del círculo íntimo, como decía el pastor Alexis recién, y sin embargo no arranca relatando de cuando eran muchachos y vivían o iban a la sinagoga, o sobre su familia, o sobre otras anécdotas que bien podría haber contado. Arranca revelándonos lo que también el apóstol Pedro dice, preexistencia de Cristo. Es el título que dice el apóstol Pedro. Lo más importante que este círculo íntimo tenía para compartir es que Jesús era eterno, de que Jesús era la vida, de que Jesús era el principio y era el final. Hermano, eso es lo más importante, no mirar solamente a la figura histórica de Jesucristo como un Mesías, porque muchos del pueblo lo reconocían, rabí, Mesías, maestro, pero acá estos hombres habían alcanzado a discernir en Jesucristo el autor de la vida, el que estaba allí desde la propia creación, la luz del mundo. Por eso este mensaje después dice, Dios es luz, y sigue desarrollando algo. Y hoy yo voy a tratar de exponer y de explicar algo que es muy importante que nosotros lo logremos entender, porque es la verdadera doctrina. En esta semana fue al trabajo allí de mi señor una persona de muchos recursos, una señora allá a pintarse las uñas porque tenía un festejo. Y esta persona le decía que el marido, que tiene mucho más plata que ella todavía, cada vez que lo invitan, dice, a él lo invitan a cada rato a festejos y no le gusta probarse ropa. Dice, entonces yo voy y le compro camisas de distintos colores, pero siempre de triple XL para arriba, etcétera, y no le gusta probarse la ropa. Si fuera por él, andaría siempre con la misma. Y si fuimos el otro día, le hace el cuento, a un casamiento, y dice, bueno, yo me quiero ir enseguida, dice, yo estoy para que me vea nomás el novio, que es amigo de años, dice, y ni bien me vea, ya nos vamos. Y se sentó medio atrás, dice, allá vino una persona y le dice, no, dice, ¿por qué están sentados acá? Dice, tienen que sentarse del otro lado, porque había una hilera de asientos para los amigos del novio y otra hilera de asientos para la amiga de la novia. Y yo quería usar, hermano, esta historia que nos contaron en esta semana para decirle, si en la iglesia nosotros tuviésemos dos hileras de banco, no para el amigo del novio y el amigo de la novia, sino que una hilera fuera para pecadores y otra hilera fuera para santos. Mi pregunta es, ¿en cuál
hilera se tendría que sentar usted? ¿O me tendría que sentar yo? Una hilera para pecadores y una hilera para santos. Una pregunta bastante difícil, porque ¿sabe qué, hermano? El apóstol Juan acá, lo mismo que el apóstol Pablo lo desarrolla, nos viene mostrando que nosotros componemos las dos figuras. Somos gente pecadora que necesitamos venir a la cruz de Cristo, y cuando somos justificados, pero no es una obra de una vez sola, es una obra, hermano, de que cada vez que hemos pecado, ese abogado tenemos delante del Padre y hay que recurrir a Él para poder ser limpiados de los pecados. Y lo que muchas personas no entienden acerca de esta doctrina, de que cuando Dios nos salvó una vez y para siempre, y están con temor y piensan, bueno, ahora soy salvo, ahora estoy condenado, ahora estoy salvo, ahora estoy condenado. Hermano, la salvación es una obra total y completa de Dios que la hizo una vez y para siempre. Pero nosotros, hermanos, somos carnales y pecamos muchas veces. Y acá el apóstol Juan nos va a mostrar esto. Yo quiero que usted me acompañe en esta lectura. Versículo 5 dice, Dios es luz, ¿no? ¿Se acuerda que sobre esto ya estuvimos estudiando 3 predicaciones atrás? Así que yo voy a ahorrar esa parte. Usted puede ir al canal de YouTube de la iglesia y ver esa misma predicación y refrescar el conocimiento para poder avanzar y recibir más testimonios que reafirmen, hermano, esta doctrina que no es mía, ni era de Juan, ni era del apóstol Pablo, sino que es la verdadera doctrina bíblica. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Así que, hermano, si nosotros estamos haciendo las cosas mal y venimos y decimos, yo tengo comunión con Él, dice, estamos mintiendo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De qué cosa dice? De todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué cosa hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que el que venga, es una cosa, hermano, que realmente necesitamos esa luz de Dios para poder entenderlo, porque cuando se escriben estas cartas dice a todos los santos que están reunidos en la iglesia de allá, Filadelfia, la Odisea, pim, pum, pam, todas las iglesias por las cuales se fue allí testificando el Evangelio. Sin embargo, acá también nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra. Así que, hermano, como lo enseñó hace años acá el pastor Renzo, acerca de la parábola del hijo pródigo, como se lo conoce habitualmente, el hijo despilfarrador, pero que arranca diciendo un hombre tenía 2 hijos, dice, y uno de esos hijos hizo las cosas mal y se fue al mundo y todo lo demás, y preguntaba al pastor en esa enseñanza, dice, ¿siguió siendo hijo o no siguió siendo hijo? Cuando andaba en el mundo, cuando andaba en pecado, cuando andaba en desobediencia, siguió siendo hijo y el Padre sigue siendo Padre. Y cuando nosotros, hermanos, estamos en pecado, el Padre sigue siendo el mismo. Aunque como en una familia, hermano, cuando un hijo desobedece y hace las cosas mal, hay algo allí una brecha, como estudiamos el sábado pasado. Hay algo que separa, hay algo que impide esa comunión, para lo cual Jesucristo murió, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos apartados de su presencia y Él vino, hermano, para darnos acceso a la presencia de Dios, vino para santificarnos, vino para abogar en nuestro favor, pero hermano, de la misma manera nosotros llegamos acá siendo hijos y el Padre sigue siendo Padre, pero podemos estar en pecado o podemos estar en santidad. ¿Cuál es la diferencia? Es llegar acá. Me refiero cuando entramos a este lugar, pero a cada paso, hermano, en nuestro diario andar, debemos estar obrando de esa manera, hermano, reconociendo, como también se vio en la reunión pasada, que es el propio Espíritu el cual nos está reprendiendo
Cuando hacemos las cosas mal, sentimos una reprensión de que algo está mal. Y cuando algo está mal, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que ir al Padre. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, dice la palabra, y la verdad no está en nosotros. Ahora, esta doctrina era solo una doctrina del apóstol Juan, y yo quiero mostrarle lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 1:15, es un verso nomás, si quiere lo anota, porque yo lo tengo acá transcripto, y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 2 puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿alguien sabe cómo sigue? Yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Así que, hermano, el apóstol Pablo era un pecador, dice, me pongo primero en la fila de los que necesitan esa reconciliación y necesitan ese perdón de Dios, pero a su vez, hermano, cuando se llega al trono de la gracia y Jesucristo está intercediendo allí, automáticamente esa sangre del Cordero, ¿qué cosa hace? Dice, nos limpia de todo pecado, hermano. Así que podemos ver, hermano, cómo estas 2 facetas tan contraproducentes, la de ser pecador y la de ser santo, se dan en la vida de una persona. Cada vez que hacemos algo mal, nos constituimos en pecador, y cada vez que doblamos la rodilla y pedimos perdón, en ningún momento dejamos de ser hijo. El padre no deja en ningún momento de ser padre, pero hay una separación, hay algo que estorba, hay algo que no nos permite estar en buenos términos con el Señor. Y hermano, qué gloria es, yo meditaba en ese ejemplo, ¿no? Si nosotros tuviésemos de esa manera, ¿no? 2 bancos, dos filas de bancos diferentes, una de pecador y una de santos, ¿cuántos tendríamos que venir y sentarnos de un lado? Y si realmente hemos venido a este lugar a rendir la adoración y a reconocer y a buscar esa reconciliación con Dios, nos tendríamos que parar y movernos para el otro banco. No estar en el mismo lugar, hermanos, sino que el Señor nos mueve de lo terrenal a lo celestial, de lo pecador a la santificación. Vamos a terminar leyendo unos versos más y después, no sé, creo que el pastor ya estaba medio preparado para compartir algo también, así que voy a hacerlo lo más corto posible. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, no está diciendo, hermano, como Dios lo perdona, viva como se le dé la gana. Le estoy diciendo, hermano, le escribo estas cosas, le escribo que esa obra, porque Jesucristo padeció allí en la cruz, dice, lo tuvimos por azotado de Dios, mas Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. Así que, hermano, no volviendo de nuevo voluntariamente a hacer las cosas mal, pero todos pecamos muchas veces, y ahí tenemos que venir a los pies de la cruz de Jesucristo y estar pidiendo ese perdón. Y sabemos, hermano, que ahí ocurre un milagro y pasamos de muerte a vida, de pecador a santificado. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta es otra palabra un poquito difícil de entender, ¿no? Cuando Él habla de los nuestros y cuando habla de todo el mundo, ¿de qué está hablando? Permítame que yo le recuerde una historia de Simón. Pedro una vez estaba en la casa de otro Simón, el curtidor, y tiene una visión y Dios lo mandaba que tenía que ir a una ciudad que se llamaba Cesarea. Iban a venir unos varones a buscarlo y que él fuera sin dudar y los acompañara. Y fue un poco resistiendo porque como judío entrar a un lugar de gentiles, él sentía que, de acuerdo a los ritos de purificación que formaban parte del Antiguo Testamento, no estaba bien entrar allí. Y va resistiendo, pero Dios lo había mandado y dice, bueno, voy a ir porque es un mandato de Dios. Y comienza a predicarle acerca de Jesucristo y desciende el Espíritu Santo y los bautiza. Y queda sorprendido al punto de que cuando descendió el Espíritu Santo, dice, varones hermanos, dice, tienen que ser bautizados en agua también, y los bautizó. Pero cuando los de Jerusalén se enteraron de estas cosas, vinieron y le preguntaron, dice, ¿cómo es esto? Dice que no solamente entraste a la casa de gentiles, sino que además los bautizaste. Y ahí tuvo que hacer la historia, dice, ¿cómo podía impedirle yo algo que el Espíritu mismo comprobó en la vida de ellos, derramando sobre sus vidas ese Espíritu?
Y eso es lo que está diciendo el apóstol Juan cuando está diciendo acá, le está escribiendo a los hermanos, le está escribiendo porque él dice, a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol Pablo, el mensaje para los gentiles, dice, conforme a los otros discípulos, le fue encomendado el mensaje, ellos se quedaron más bien predicándole a los judíos. Hubieron casos en que sí, como en el caso de Pedro, la casa de Cornelio se convierte, como en el caso de Felipe, predica allí en Samaria y le predica a aquel funcionario etíope, y etcétera, etcétera, pero ellos más bien estaban enfrascados en predicarle a un sector de la población mientras Pablo le predicaba a otro. Pero acá el apóstol Juan viene y nos muestra, dice, hermano, la realidad es la misma. Dice, Jesucristo murió por nuestros pecados, los de los judíos, y también, hermano, por el pecado de los del mundo, que somos los gentiles, hermano. También por nuestro pecado, Él vino y murió, dice, por eso, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y acá, hermano, otra vez la gente se vuelve a confundir. Si usted mira en el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran los mandamientos? Los mandamientos fueron escritos allí en tablas de piedra, ¿no? No matarás, no robarás, pim, pum, pam. ¿Tá? La ley es santa, justa, buena, como dice el apóstol Pablo, pero la ley fue nuestro ayo, dice, fue parte del primer pacto para conducirnos a Dios, dice, pero algo dice que va a ser reemplazado por otra cosa. Pero Jesús dio mandamientos, y Jesús los mandamientos que dio no estaban escritos en una tabla de piedra, dio distintos mandamientos. Dice, al que tuviere hambre, dale de comer, al que tuviere sed, dale de beber, al que pecó contra ti, perdónalo. ¿Cuántas veces, Señor? 7 veces lo tengo que perdonar, 70 veces 7. Hermano, Jesucristo vino y mostró en su propia vida un ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir, y nosotros, cuando la palabra dice debemos andar como Él anduvo, ¿qué nos está diciendo? Que todas esas enseñanzas que Jesús practicó en su vida, esa misericordia que tuvo para con los demás, muchas veces Jesús sanó no porque se lo pidieran. Va allí en el estante de Betesda y ve a aquel hombre, dice, y Jesús supo que hacía 30 y pico de años que estaba allí paralítico, y todos los otros se zambullían porque podían moverse por sus propios medios, pero este hombre no tenía quien lo tirara al agua. Y Jesús, hermano, tuvo misericordia porque Él conoce, hermano, la necesidad de cada uno. Cuando el apóstol Juan nos está diciendo, dice, debemos guardar sus mandamientos, debemos obrar de la misma manera que obró Jesús, andar en misericordia, hermano, aprender a perdonar, aprender a dar, hermano, y todas esas otras cosas. Qué glorioso es cuando podemos entender estas verdades, ver de que no hay un conflicto, hermano, y a veces, si yo hubiera traído un cuestionario y le digo, bueno, rellene acá, ¿usted qué? ¿Un santo o un pecador? Y usted se iba a quedar, si digo santo van a decir tal cosa, si digo pecador va a ser tal otra. Y eso depende enteramente, hermano, de si usted llegó acá y se puso a cuenta con Dios. Si usted cuando venía en el camino se puso en cuenta con Dios. Porque ese es el poder, hermano, que tiene Dios, hermano, de poder transformar en un abrir y cerrar de ojo la vida de una persona, de poder pasar de enemistad a una amistad, a una comunión, hermano. Esa es la obra completa que Jesucristo vino a poner en práctica. Hasta acá la palabra, lo dejo con el pastor Renzo, David, que lo invitamos acá.